Hola, mi tía, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy es 11 de febrero del 2023, son las 7:25 de la noche y aquí tristón, pues ayer se nos fue la querida Carolina, una dama que vivió intensamente, con mucha tenacidad, mucho apego por la vida y por ver un mejor país. Pero bueno, queda rezar por ella, pues Dios la tendrá en su regazo. Pero aquí siguen pasando los días y tenemos un circo de 32 individuos que aspiran a conducir los destinos de nuestra nación, pero que no tienen una oferta clara. ¿Cuál es la Venezuela que necesita aparecer de las cenizas de la destrucción luego de esta invasión de estos malditos infelices castristas cubanos y el acto de traición local por unos criollos gusanos que permitieron que se destruyera nuestra nación y no entendieron cuál es el legado de los últimos 130 años que tenemos como nación? ¿Y por qué 130 años? Bueno, porque hay que pararse en la Venezuela de hace 130 años, que no era más que un territorio donde lo que había era una merienda de negro en esa vaina, pues cada caudillo, cada sujeto que se le cruzaba el deseo de ser el emperador de Venezuela y de robar al erario público, entonces daba un golpe y cualquier gusano con 50 peones se le llamaba general. Hasta que un par de paisanos, primero don Cipriano Castro y luego su compadre don Juan Vicente Gómez Chacón, decidieron acabar con la rochela y el relajo que era la Venezuela, que llegó hasta 1899. Y con una decisión clara, con una visión clara, estos dos individuos junto con 60 gochos arrancaron desde el río Táchira en San Antonio para llegar hasta Valencia, que es donde quedan heridos en combate, y desde allí, jugando caña, lograron convencer a los caraqueños que tenían que entregarles el poder o los iban a trillar. ¿Y qué pasó? Bueno, les entregaron el mandato y este par de hombres se sentaron en ver qué podían hacer para transformar un territorio donde lo que funcionaba era la ley de la selva por una nación, por un país, por una república. Quizás el capachero no lo tuvo bien claro, pero una vez que su compadre pone orden con la revolución libertadora y acaba con el caudillismo, es a partir de allí que se empieza a poner ley y orden. Y una vez que el general Gómez pone orden y asume el mandato, es que transforma a Venezuela con varios preceptos. El primero, que establece la unidad del territorio y sobre todo que comienzan a construirse las vías para poder ir, aunque fuera en un carro, por desde San Cristóbal hasta Caracas, no como antes que había que agarrar dos barcos para poder ir de San Cristóbal a Caracas y había que sacar pasaporte, porque había que salir del territorio nacional para ir a Curazao y después agarrar otro barquito que te llevara hasta Caracas. Eso lo cambiaron construyendo la carretera Trasandina. Pero además que se establecieron las bases para formar un ejército profesional, moderno, de acuerdo al criterio prusiano, pues total. Juan Vicente Gómez lo que conocía eran los alemanes con los que había negociado café entre Cúcuta y Rubio. Y esa estructura que se establece por todo el país es la que pone orden. Pero además, lo que sí tuvo claro es que los mejores que sabían hacer las cosas pasaron a manejar las cosas. No en balde se utilizó el telégrafo, que lo tenía una empresa extranjera. Los trenes los tenían empresas extranjeras. Y además logró mandar a formar lo que había hecho Guzmán Blanco, de crear una universidad formando médicos y abogados y mejorar estos hombres, pues
para poder hacer la inversión que requería la República cuando se convencieron los ricos como Rockefeller y corporaciones como la Casa Real Inglesa y la holandesa de invertir en Venezuela para sacar petróleo. ¿Y qué ofrecían los venezolanos? Seguridad, ley, orden y respeto de los contratos. Pero además se ofrecían ingenieros, abogados y médicos que estuviesen calificados para darle salud a todo ese tropel de gente que vino a invertir en Venezuela. Aunque mucho historiador piratón pretenda vender que era que estábamos entregando el país. No, no estábamos entregando, nos estaban construyendo la república. Nos hicieron las vías, nos dieron las cadenas de suministros de alimentos y toda esa inversión formó la clase media que posteriormente a la muerte de Gómez viene Medina Angarita, un hombre formado claramente por el gobierno que venía haciendo este señor, más todo el conocimiento que estaba llegando al país, y de esa forma tuvimos una república clara que fuera la envidia de toda América Latina y nos pudiésemos ser los aliados más importantes en el suministro de combustible para todos aquellos que enfrentaron lo que significó la rata de Hitler. Y es así como el legado de Gómez permitió que se desarrollaran las mayores inversiones de las naciones más ricas del mundo a partir del año 24 hasta 1976. Posteriormente llegó la democracia y ya a partir del año 59, ¿cuál es el mayor legado que nos dejaron los partidos políticos de la democracia? El sistema sindical por el cual se podían negociar y obtener los mejores ingresos para los trabajadores de forma clara, legal y legítima. Y allí están los dos objetivos más importantes que obtuvo la República, que fueron ley, orden, unidad de territorio, unidad del tesoro, la formación de los mejores y la capacidad de contratar por la negociación colectiva, que es el gran legado que dejaron los adecos. Pero a partir del momento en que se permite que el resentimiento carcoma a la República, empezamos a cometer errores terribles como la suspensión de la entrega de concesiones. Toda vez que traíamos la mácula desde la época del Libertador, donde no teníamos propiedad porque la propiedad es el Estado. Pero a pesar de eso, no dar más concesiones petroleras obligaba a la ley de reversión. Después vinieron dos culazos terribles. El primero, la estatización de la industria del gas por parte del gobierno de Caldera I, y la segunda, la estatización de la industria petrolera en 1976, adelantándose al final de la ley de reversión petrolera. Esas dos cosas fueron terribles y lo demás es historia porque es la debacle de la destrucción, pues lamentablemente no supimos aprovechar lo que tuvimos en nuestras manos y además que pusimos a los peores a conducir nuestro país y por efectos de la gravedad llegó un momento en que caímos al piso. Por supuesto, al ponerle la guinda de la torta con un gusano infeliz, invasor, no nacido en Venezuela como el bigotón del bobo de Cúcuta, que hasta ahora, según la versión de las ratas rojas, nació como en 4 partes distintas, más las versiones oficiales de quienes le conocieron en Ocaña y luego en Cúcuta de ser un manganzón allá, más las investigaciones que hiciera el señor Márquez y la señora Nitu y las otras investigaciones que hizo la Asamblea del 2015. Toda esa sumatoria, ¿qué es lo único que nos indica? Que Venezuela está dirigida ilegalmente por un ladrón, un capo del narcotráfico, y tenemos un montón de gente que pretende reconocer a esa pecueca y además aspiran permitirle que se cuente contra cualquier venezolano. Pero más allá de eso,
La otra guinda de la torta la pone el hecho de que de los 32 sujetos que aspiran a conducir nuestro país, no tienen claro cuál es la necesidad más clara. Y es que los venezolanos necesitamos propiedad, necesitamos un Estado de Derecho que podamos respetar. Necesitamos la capacidad de podernos armar para defendernos porque el Estado actual, el ejército y las policías son la misma vaina que las bandas de maleantes que dirigen el crimen desde las cárceles o desde las diferentes pandillas de bandoleros que ahora le pusieron de nombre Hell. Cualquier mierda para distorsionar el español. Bandas de maleantes, tanto los que tienen chapa, chopo y carné con pistola, como las bandas de maleantes que están por la carretera atracando gente, más los extorsionadores. Esa es nuestra realidad. Nuestra gran pregunta es, ¿dónde está la figura como la pudo tener el benemérito don Juan Vicente Gómez Chacón, que tuvo las bolas de poner orden y sentar las bases para la república que tuvimos de una forma decente desde el año 1907 hasta el año 1992, cuando se destrozó la república civil que habíamos construido? Por eso es que hoy hay que exigir cuál va a ser la propuesta, que el problema no es ir a elecciones per se, porque el problema venezolano no es un problema electoral. El problema venezolano es que necesitamos tener república, y en esa república, para que los venezolanos más nunca permitamos que nos roben, nos tienen que dar propiedad legalmente dentro de un texto constitucional. Nos tienen que dar la capacidad de expresarnos y la capacidad de armarnos para defendernos. Y además se tienen que escribir un compendio de leyes donde se respete la propiedad, los contratos, para que podamos promover que los mejores, así como sucedió en principios del siglo XX, vengan a invertir en Venezuela, pero que le demos empleo a esa cantidad de venezolanos que necesitan trabajar dignamente con empleos dignos y no andar mendigando que si un salario mínimo, la cabeza de huevo. Nosotros no necesitamos salario mínimo. Nosotros lo que necesitamos son muchísimas empresas que inviertan y que tengan que pelearse por los mejores y pagar sueldos extraordinarios. Así es que prospera una nación, no hablando de salario mínimo. Eso es un argumento falaz de los comunistas para tirarle mendrugos a una cantidad de personas que en el fondo son esclavos modernos. Esa es la exigencia, esa es la visión, y sobre eso tienen que hablar quienes aspiren a conducir el país. De lo contrario, chao Cristina, no me llame más compadre porque la hija se murió. Bueno, mi tía, bendición, Dios la cuide, a rezar por Carolina, y yo le prenderé una vela en la basílica. La quiero mucho. Chao, chao.